我们要继续来学习美好的家庭生活。 Y vamos a continuar aprendiendo sobre una buena vida familiar. 我们知道，我们是神的儿女，神要我们建立一个基督化的家庭。 Todos somos hijos de Dios y Dios quiere que tengamos una vida en Cristo. 让耶稣基督成为我们家庭的主。 Una buena vida familiar en Cristo y que Él sea el Señor de nuestra 我们 casa. 凡事尊主为大。 Debemos respetarlo en todo. 按照主的教训，我们就能够建立一个蒙神祝福的家庭。 Y siguiendo sus enseñanzas podremos tener una vida bendecida, 那 una 这个 familia 家庭的 bendecida. 开始就是由婚姻关系。 El comienzo de una familia comienza con el matrimonio. 我们昨天也谈到这个婚姻的基本道理。 Ayer hablamos de las doctrinas básicas de un matrimonio. 婚姻是神所设立，而且是蒙神祝福的。 El matrimonio fue establecido por Dios y es bendecido por Dios. 所以婚姻是非常神圣的。 Por lo tanto, es algo santo. 但是圣经里面说婚姻人人都当尊重。 En la Biblia dice que el matrimonio debe ser respetado 床不可污秽。 y que no debemos contaminar 和 la 行 cama. 淫的人，神会审问。 Las personas que adulteran serán juzgadas por Dios. 正确的婚姻观念就是一夫一妻的制度。 El concepto correcto de matrimonio es de un hombre y una mujer. 一夫多妻或者是一妻多夫，这个都不合圣经。 No está conforme a la Biblia tener un marido y varias mujeres o viceversa. 离婚再娶，这也是神所不允许的。 Y tampoco está permitido divorciarse y volver a casarse. 现在社会上认同同性恋的观念。 Actualmente se está aceptando el concepto de la 他们 homosexualidad. 认为这是一种进步的思想， Se considera esta aceptación como un pensamiento 但是 avanzado. 这是彻底违背神旨意的行为。 Pero definitivamente es algo que va en contra de la voluntad de 所以 Dios. 罗马书说这样的行为会受到神给他们任意妄为的报应。 Por lo tanto, en Romanos dice que este acto de la homosexualidad será condenada por Dios. 所以很明显的，艾滋病就是一种惩罚。 Y hoy en día la enfermedad de la SIDA es el castigo. 所以同性恋这是不合圣经的。 Así que la homosexualidad no va acorde a la 虽 Biblia. 然现在世界上、社会上有一种趋势，普遍渐渐的认同。 Aunque muchos de los países en la sociedad se está aceptando. 甚至有人标榜说，我们是第一个赞成同性恋合法化的国家。 Incluso se jactan o se enorgullecen de ser el primer país que aprobó 但是这 el 不值得高 matrimonio 兴， homosexual, pero no es algo para 因 enorgullecerse, 为这是末世的现象。 porque es una de las señales de que el fin del mundo está 我们看 llegando. 到索多玛城为什么会灭亡？ ¿Por qué la ciudad de Sodoma fue destruida? 一方面是他们很暴力， Por un lado, porque eran personas muy violentas. 一方面就是因为同性恋。 Por otro lado, por la homosexualidad. 所以后来神用流亡国就把他们消灭掉了。 Así que Dios destruyó esa ciudad con fuego. 所以说这个世界是暂时存留， Así, este mundo permanece momentáneamente. 留到有一天罪恶满盈的时候，神同样用火焚烧。 Va a permanecer hasta que el pecado ya esté lleno y Dios también lo quemará. 所以在西方自由的国家里面，也有一些逼迫。 En la sociedad occidental, que es bastante 就 liberal, 是因为有人对一些道德观念偏差的缘故。 también existen persecuciones debido a desvíos sobre conceptos de la 美国有 ética. 一个基督徒的官员， En Estados Unidos hay un político 因为他是负责结 cristiano 婚登记的， cristiano que se encarga del registro 结果他不 matrimonial. 发给那个同性恋的人给他们结婚证书。
Y él, como es cristiano, no le daba el certificado de matrimonio a las parejas 被 homosexuales. 抓去关了好几个礼拜。 Entonces lo arrestaron y lo encarcelaron por varias semanas. 美国南部有一个教会的执事曾经跟我说， En el sur de Estados Unidos, un diácono de la iglesia me dijo una vez 他们的理事长啊是一个同性恋的， que la gobernadora de la ciudad es 他 homosexual 要求他们的议会啊通过一个法律， y exigió que en las asambleas se aprobara una ley. 就是要禁止教堂里面啊不可以反对同性恋。 Y es que exigirle a las iglesias que dejen de prohibir la entrada a los 所以 homosexuales. 他们说要检查传道人的奖章， Y entonces querían revisar el sermón de los predicadores. 当然后来议会没有通过。 Gracias a Dios esto no fue aprobado. 不过我们看到说啊，这个社会的趋势啊，都是跟神的道理啊对着走。 Pero estamos viendo que las corrientes de este mundo están yendo en contra de la verdad de 这 Dios. 个是整个全球性的问题呀、社会道德越来越堕落。 Este es un problema global en donde la ética y la moral están decayendo. 当然我们在教会里面讲这些道理，我们是根据圣经， Nosotros hablamos de esto basándonos en la Biblia. 因为圣经是神的话语。 La Biblia es la palabra de Dios. 所以我们基督徒应该按照圣经里面来行事。 Y los cristianos debemos obrar según la Biblia. 当然，我们一方面也要在言行上注意能够保守我们自己，免得在外面你在谈论当中被人家抓你的把柄来控告你。 Claro que nosotros también tenemos que tener cuidado de nuestra habla, de nuestra conducta, para que cuando conversemos con otras personas no caigamos en 但是 nuestras 我 propias 们对 palabras. 圣经的真理一定要坚持。 Y debemos estar firmes en la palabra de Dios. 然后我们在社会处事就求神给我们有属灵的智慧。 Y le debemos pedir sabiduría a Dios para resolver los asuntos de esta 好 sociedad. 像主耶稣说，你们好像绵羊在那个那个豺狼当中 Jesús dijo que somos como ovejas en medio de lobos. 虽然我们驯良如歌但是也要灵巧像蛇。 Debemos ser mansos como la paloma, pero astutos como la 所以 serpiente. 求神给我们处事的智慧。 Así que debemos pedirle a Dios sabiduría para resolver situaciones. 我们今天早上继续来谈夫妻之道。 Vamos a continuar hablando sobre la verdad del matrimonio. 我们知道这个夫妻就是建设家庭的基础 Dijimos que el matrimonio es la base de una familia 也是人际关系的第一个关系。 y es la primera relación interpersonal. 要有美好的家庭生活，一定要有和谐的夫妻关系。 Para tener una buena vida familiar es necesario tener una buena relación matrimonial. 圣经里面说夫妻是一起承受生命之恩的， En la Biblia dice que el matrimonio recibe la gracia de la vida 也 juntos. 是一起奔跑天国路的伴侣。 También son compañeros en el camino hacia el cielo. 所以我们应当明白这个夫妻恩爱的道理。 Así que debemos comprender el amor entre el 我 matrimonio. 们先来谈这个夫妻的角色。 Vamos a hablar primero del rol de 一 la 般 pareja. 人常常都在争论，到底丈夫大还是妻子大？ Es de común discusión preguntarse quién es mayor, si el marido o la mujer. 像美国好久都一直在争女权，女权至上。 En Estados Unidos, por ejemplo, hay muchos movimientos feministas en donde se dice que la mujer debe ser más importante. 但是你知道这个，在美国的教会里面比如说这个姐妹结婚了以后在教会里面，她都用她的丈夫的姓来称这个姐妹，叫什么姐妹
Pero bueno, en Estados Unidos cuando una mujer se casa, sí o sí lleva el apellido del 他 marido. 说我们报名到那个联总去要参加那个大会的一些人Por ejemplo, hay personas que se anotan para las reuniones de las 还 iglesias. 有一个王执事，但是他的太太姓陈， 王的比如说一个王执事，但是他的太太是姓陈。 En las inscripciones dice diácono Wang y la esposa, el apellido de la esposa es Chen. 结果在教会里面都把它称为王姐妹，不叫陈姐妹。 Pero 在美国习惯是这样。 En Estados Unidos no se le dice a esa esposa hermana Chen, sino que se le dice hermana Wang con el 因 apellido 为 del 他们社 marido, 会上就是这样嘛。 porque es la costumbre de la sociedad. 所以我们说他们一直争女权，争女权争到自己的姓都没有掉了。 Entonces me parece gracioso que ellos enfatizan tanto el feminismo, la ola feminista, pero se olvidan de su apellido, sino que es obligatorio llevar el apellido del marido. 所以到底丈夫比较大还是太太比较大？ Entonces, ¿quién es mayor, el marido o la mujer? 但是圣经里面讲不是大小的问题呢， En la Biblia dice que no importa quién es mayor, 是一体的关系， no es cuestión de quién es mayor, 而且是夫妻角色不一样的问题。 sino que es cuestión de unanimidad y que tienen roles diferentes. 一个身体哪一个肢体大，哪一个肢体小？ Por ejemplo, en un cuerpo, ¿qué miembro es mayor y qué miembro es menor? 既然是身体上的肢体，就没有大小的问题， Si son todos miembros del cuerpo, entonces no importa quién es mayor o 只是 menor. 角色上扮演的问题。 Son todos, todos cumplen distintos roles. 所以丈夫有丈夫的角色，有他的责任；妻子也有她的角色跟责任。 Así que el marido tiene su rol, su responsabilidad, y la mujer tiene su rol y su responsabilidad. 圣经里面讲丈夫就是头，妻子就是身体。 En la Biblia dice que el marido es la cabeza y la esposa el cuerpo. 好像头比较大，难道身体比较小吗？ ¿Acaso la cabeza es más grande que el cuerpo? 你有头没有身体有用吗？ ¿De qué sirve una cabeza sin cuerpo? 所以是一个身体它是两个不一样的肢体，两个不一样的功能跟角色。 Por lo tanto, el matrimonio es un solo cuerpo con dos miembros que cumplen distintos roles. 圣经里面说这个丈夫是头，所以他要好好管理这个家。 En la Biblia dice que el marido es la cabeza y debe administrar la casa. 当然头很重要，没有错。 Es importante la cabeza. 因为头也要影响这个身体。 La cabeza debe influenciar todo el cuerpo. 但是要扮演头的角色也不容易。 Pero no es fácil llevar el rol de la cabeza. 如果这个头的角色没有扮演好这整个身体就会出故障了。 Si el rol no cumple con su función, todo el cuerpo 头出 tendrá 问题整 problemas. 个身体就出问题。 Si la cabeza tiene problemas, el cuerpo también. 有的人头脑袋里面的一个小血管， Hay personas que, por ejemplo, un pequeño nervio de la 他 cabeza, 说像那个头发这么细， el capilar, 那如果说中间被阻塞了， una vena muy finita que se 就中 obstruye, 风了，全身就瘫痪了。 hace que uno quede paralítico. 所以头如果没有扮演好整个身体就出问题。 Así que si la cabeza no cumple bien su rol, todo el cuerpo tendrá problemas. 圣经里面说，这个头要负责全家成败的责任。 En la Biblia dice que la cabeza es responsable de la prosperidad o fracaso de la 夏 familia. 娃先出了善恶果， Eva fue quien comió primero 然 del 后 fruto 给亚当吃。 y luego se lo dio a Adán. 如果照说起来是夏娃先犯罪， Entonces podemos decir que Eva fue la que pecó 但 primero. 是圣经里面这追究亚当的责任。 Pero Dios le exigió cuentas a Adán. 说因为一个人犯罪，所以把罪带到世界。 Que por el pecado de un hombre
这个责任是亚当要负责。El pecado entró al mundo, así que Adán fue el responsable. 因为他是一家之主，所以要负责这个家庭成败的责任。Porque él es el hombre de familia y tiene que cargar con la 路德 responsabilidad. 记里面讲到以利米勒， En Ruth habla de Elimelech, 他讲起来是一个有责任心的父亲。 que es un padre responsable. 遇到了饥荒以后就想说怎么来帮助这个家庭解决饥荒的问题。 Al enfrentarse con la hambruna, pensó cómo resolver o sacar a su familia de 所以 esta 他就带着 situación. 全家人从伯利恒跑到摩押地区。 Entonces llevó a toda su familia de Belén a Moab. 但是这个决定带给这个家庭很大的灾祸。 Pero esta decisión le trajo gran calamidad a la familia. 以利米勒不久死掉了， Elimelech falleció dentro de poco 后来他2个媳妇又娶了外邦女子， y 娶了 luego 摩押女子， sus hijos se casaron con mujeres 不久 moabitas 又死掉了。 y ellos también murieron. 所以一个家庭里面剩下3个寡妇。 Por lo tanto, en la familia quedaron 3 viudas. 所以后来拿俄米就说神让我们受到大苦，神让我们受到很大的愁苦了。 Naomi dijo que Dios nos ha hecho sufrir grandemente. 我们满出来，我们现在都空空，什么都没有了。 Salimos con las manos llenas y ahora estamos con las manos 为什 vacías. 么会这样？ ¿Por qué sucedió esto? 因为这个爸爸把整个家庭带到错误的方向。 Porque el padre ha llevado a la familia a una dirección incorrecta. 本来以色列地伯利恒这个是拜神的地方， Ellos estaban en Israel, Belén, un lugar de adoración a Dios. 成为米仓之家。 Es la casa de los alimentos. 我们也知道说那个饥荒也是暂时的。 Sabemos que la hambruna es momentánea. 那他就把全家人带到哪里？带到摩押地。 Pero él llevó a toda la familia a la tierra de Moab, 摩押地是淫乱的祖孙居住的地方， que es el lugar donde habitan los hijos de la fornicación. 所以是不得到神祝福的地方。 Es un lugar que no es bendecido por Dios. 神说他们的祖孙经过时代也没有办法进到神的会中。 Dios dijo que por más que pasen 10 generaciones, este pueblo no entrará al templo de Dios. 结果他把一个蒙神祝福的神同在的地方就把全家人带离远离神的地方。 Entonces este padre alejó a toda su familia de la tierra que adora a Dios. 所以因为他带错了方向，所以让这个全家人一起跟着受苦。 Entonces lo llevó por mal dirección y trajo sufrimiento a toda la familia. 所以这个做父亲的是要整个家庭信仰的带领者。 El padre debe ser el líder de la fe de la 我们看 familia. 到圣经里面，像挪亚啦，像约伯啦， Vemos a Noé, a Job, 亚伯拉罕啦，以撒、雅各 a Abraham, Isaac, a Jacob, 耶稣亚啦， a Josué. 他们都是整个家庭的带领者。 Todos ellos fueron buenos líderes de la familia. 耶稣亚看到当时有很多人离开神Josué vio que muchas personas se estaban alejando de Dios 那他就宣告说：“我跟我们家，我们一定敬拜神。” y hizo una autodeclaración diciendo que yo y mi familia serviremos al 所 Señor. 以带领整个家庭走向一个正确的方向。 Así que él guió a su familia a una dirección correcta. 所以做头的责任很大。 Es mucha la responsabilidad de la cabeza. 做丈夫的，我们昨天谈到说要爱妻子， Ayer también mencionamos que el marido debe amar a su esposa. 所以要按情理跟他同住。 Debe habitar con ella 这个情理也解释这知识， según conocimiento y 因为男人 conocimiento. 跟女人神在造的时候就不太一样。 Dios creó al hombre y la mujer de manera diferente. 有的人讲说这个男人比较粗犷，是用土造的嘛。 Algunos dicen que los hombres son más brutos porque 这个女人比较精细，因为是用骨头造的。
porque fueron hechos con tierra, pero las mujeres son más 所以 dedicadas 那 porque 个 fueron 女 hechos 人 con costilla. 想事情也比较心思啊，比较细腻一点。 Por eso las mujeres reflexionan más, piensan con más detalles, 那同样的她也比较软弱。 pero también son más débiles. 所以做丈夫的说，你要按知识了解这个妻子的生理跟心理的现象。 Por lo tanto, la Biblia dice que el hombre, que el marido debe vivir con su mujer con conocimiento, es decir, conocer sus 体 necesidades 谅她，能够爱她，顾及她。 y poder comprenderla, cuidarla y amarla. 所以说做丈夫的不可以苦待妻子。 Así que el marido no puede maltratar a la mujer, 这是神所厌恶的。 porque es detestado por Dios. 我们看马拉基书第2章， Veamos Malaquías capítulo 2. 马拉基书第2章 Malaquías 2, 14节， verso 14. 我们看12节，11节，11节Veamos verso 11. ，2章11节。 2:11. 说犹太人行事诡诈，并在以色列和耶路撒冷中行了一件可憎的恶事，因为犹太人亵渎神所喜爱的圣洁，娶了外邦神的女子为妻。12节12. 说完成这事的，无论何人，就是献供物给神但是神也必从雅各的帐篷当中剪除他们。13节， 13. 你们又行了一件这样的事，就是使前妻叹息哭泣的眼泪遮盖神的祭坛，以致神不再看顾那供物，也不乐意从你们手中收纳。14节， 14. 你们还说这是为什么呢？因为主在你和你幼年所娶的妻中间做见证，她虽然是你的配偶，又是你的盟约的妻，你却以诡诈待她。这里谈到这个当时的犹太百姓Acá mencionó a los judíos, 因为他们幼年的时候就结婚娶了妻子。 que siendo muy jóvenes se casaron, 但是后来看到年轻貌美的，甚至外邦女子， pero luego conocieron otras mujeres 所以他 hermosas, 们就用方法苦待自己的妻子，然后逼着他们离开。 entonces maltratan a su mujer de la juventud, obligándolas a que se separen. 然后再去娶那个他所喜欢的另外的女子。 Y luego se casan con la otra mujer que conocieron. 所以说，神说你们做了一件可憎恶的事。 Entonces Dios dijo que han sido desleales. 所以你幼年所娶的妻子他们在神的殿里面在那边哭泣Y entonces esta mujer de la juventud han derramado lágrimas en el templo de 说他们 Dios. 的眼泪都把神的祭坛都遮盖了。 Ellos han cubierto sus lágrimas el altar de Dios. 所以你们这些男人在那边献祭说神不悦纳 Y entonces Dios no recibirá las ofrendas de los 并 hombres, 且要从帐篷当中把你们剪除 sino que serán recortados 因 del 为他们 tabernáculo, 以诡诈待自己的妻子。 porque fueron desleales con sus esposas. 所以圣经特别讲到说做丈夫的要爱惜自己的妻子，不可以苦待他们。 Así que se menciona acá que los maridos deben cuidar de sus mujeres, 因为神都在看porque Dios está mirando. 这个做夫妻的当然有教导儿女的责任。 El matrimonio también tiene la responsabilidad de educar a sus hijos. 但是圣经强调父亲的责任。 En la Biblia se enfatiza que esta responsabilidad es del padre. 我们看以弗所书的第6章， Veamos Efesios capítulo 6. 第6章 Efesios 6.
第4节， Verso 4. 以弗所书6章第4节， Efesios 6:4. 说你们做父亲的，不要惹儿女的气，只要照着主的教训和警戒养育他们。所以做丈夫的一个很重要的责任就是教养儿女。 Entonces, otra responsabilidad muy importante del padre, del marido, es criar, educar a los hijos. 所以谈到孝顺说要孝顺父母， Se habla de honrar a ambos padres, 但是谈到教养儿女，特别强调你们做父亲的， pero en cuanto a la disciplina se menciona 因为父亲 especialmente 是 al 这个 padre, 家庭的头， porque el padre es la cabeza 所 de 以 la 他要 familia. 负责家庭成败的责任。 Así que es responsable del éxito o fracaso de la 教养儿女也是一样。 Así también en cuanto a la educación de los 我 hijos. 曾经在一个教会家庭聚会， Estuve en una reunión familiar 有一个弟兄在抱怨， y escuché a un hermano quejarse, 说我每天在工作非常忙碌， que dice, yo trabajo todos los días 我太太没有把孩子教好， y mi mujer no educa bien a mis hijos. 所以他把这个责任归给他的太太。 Así que le dio esta 我 responsabilidad 说 a su 你错 mujer. 了， Yo le dije, estás equivocado. 圣经里面是追究做父亲的责任哦。 En la Biblia, Dios le pedirá estas cuentas al marido. 所以孩子没教好，父亲要负责。 Así que el padre será responsable de la educación de los hijos. 所以你做父亲的，你要按神的旨意来教你的孩子。 Así que padres deben educar, disciplinar a sus hijos 所以这是犹太人的父亲他要当尽的责任。 según las enseñanzas de Dios. 那我们知道，这个做妻子的就是帮手，帮助你。 La mujer te ayuda. 所以主要的责任父亲要负。 Y el responsable principal es el padre. 这是我们应当有的认识。 Esto es lo que debemos saber. 当然来讲到这个做妻子的责任， También se habla de la responsabilidad de la esposa. 他说做妻子就是做丈夫的帮手， La mujer es compañera, es ayudante 是 del 要来 marido. 帮助丈夫的。 Ayuda al marido. 所以做妻子的要做一个好的帮手。 Así que la esposa debe ser buena ayudante. 说这个好的帮手可以成为一个家庭稳定的力量。 Siendo buena ayudante puede ser el fuente de fuerza o estabilidad de la 好的 familia. 妻子可以帮助丈夫把这个家庭能够建立起来。 Una buena esposa ayudará al éxito de la familia. 说有的愚昧的妇人会把这个家庭把它拆散掉。 Las mujeres insensatas lo que hacen es dividir la familia. 所以做妻子的要做一个好帮手。 Así que las mujeres deben ser buenas ayudantes. 来帮助丈夫来建立这个家庭。 Ayudar al marido a edificar la familia. 当然做妻子的一个就是学习顺服、尊重自己的丈夫。 Y el deber que debe aprender la mujer es aprender a respetar. 当然这是一个秩序上的问题。 Aprender a respetar al marido. 所以圣经里面说贤惠的妻子安于内室。 Esto es una cuestión de orden. La Biblia dice que la mujer 能够 sabia 料理家务， se queda en el hogar administrando las 帮 tareas, 助帮助抚养儿女。 ayudando al cuidado de los hijos. 所以在箴言的31章里面谈到一个才德的妇人， En Proverbios 31 se habla de la mujer 非常有才干，美德又很好， dichosa, 所以她能够得到丈夫的称赞， que es alabada por su marido 也得到众人的称赞， y alabada por todas las 因 personas. 为她能够使丈夫有益无损，
porque esta mujer virtuosa beneficia a su marido. 所以说啊，贤惠的妻子就是丈夫的冠冕，丈夫的荣耀。 Entonces, una mujer virtuosa es la corona del marido. 我们在哪些事上来帮助丈夫？ ¿En qué asuntos podemos ayudar al marido? 当然在情感上帮助丈夫让他在感情上能够得到满足。 Tenemos que ayudarlo, complementarlo en los sentimientos. 在生活上就帮忙丈夫来料理家务啦，照管儿女。 Y en cuanto a la vida cotidiana, ayudar en las tareas del hogar y al 在事 cuidado 业 de 上 los 可以 hijos. 帮助丈夫 En el trabajo de la sociedad también uno puede ayudar. 有一个妻子因为丈夫可能能力比他差一点， Hay una pareja en donde el marido es un poco más débil 所以这个做妻子的她做事情很精明 y la mujer es mucho más capaz resolviendo cosas. 但是也是一个灵巧的妇人， Pero también es una mujer 虽然她很 astuta, 聪明很能干， así que es hábil y es 但是 inteligente. 她却很尊重她的丈夫， Pero ella respeta mucho a su marido. 所以这个家庭就很和谐。 Por eso hay armonía en su familia. 她有时候跟人家谈生意， Y cuando hablan de negocios con otras personas, 因为她比较能干，所以可以跟对方谈。 como ella es más habilidosa, ella es la que 谈 conversa sobre el 好以后 negocio. 谈好以后，她会跟对方讲。 Y cuando termina de conversar, les dice, 我要让我的头家，我的先生能够同意。 dice, tengo que consultarle a mi marido. 其实很多事情都他处理好。 En realidad ella ya resolvió muchas 那 cosas, 她回到家以后她就跟她的丈夫讲： pero cuando regresa a casa le dice a 我 su 们 marido 一笔生意我们是怎么谈的。 de qué manera se cerró este negocio. 当丈夫同意了，然后她跟对方讲：我先生已经同意了。 Y cuando el marido está de acuerdo, ella le comunica al cliente, mi marido 然后他们就签约了，就开始从事这个交易estuvo de acuerdo y firman un contrato. 所以我们有时候妻子的能力比丈夫强， Así que hay veces que la mujer es más capaz que el hombre. 但是他既然是你的丈夫，是一家的头， Pero ya que él es tu marido y es la 我们做 cabeza 妻 de la 子的 casa, 人绝对不可以轻看他， la mujer no puede despreciarlo. 也不可以说我们在家里一天到晚都不做事啦，这个没有什么用啦。 Así que no podemos decir, ay, este hombre está todo el día en casa y no hace nada. 你再大的能力，你都不可以轻看你的丈夫。 Por más habilidosa que seas, no puedes menospreciar a 你 tu 要 marido. 尊重他是一家之主 Tenés que respetar que él es la cabeza de la familia. 所以你再多的才干你都要尊重你的丈夫 Así que no importa cuán capaz seas, 不 tenés 然 que 的话你没有 respetarlo. 办法教你的孩子的。 De lo contrario, no podrás educar a tus hijos. 你孩子每天都看说哇老是爸爸都被妈妈责怪这个骂那个你这个孩子怎么教好？ Entonces, porque tus hijos verán que todo el día tú reprendes o le echas la culpa a tu 爸爸每 marido. 天都在生面气 Y papá está siempre enfadado. 结果在这个家庭里面没有什么地位 Y no tiene un rol importante en casa. 这个家庭能够幸福吗？ Entonces, ¿habrá felicidad en la familia? 所以聪明的妇女，聪明的妻子， Así que esposas 不 inteligentes, 管你有多大的才干， no importa cuán habilidosa 你一 seas, 定要敬重你的丈夫， debes respetar a tu marido. 这才是一个真正才德的妇人 Esta es una mujer virtuosa. 所以有时候在事业上能够帮助他， Por lo tanto, podemos ayudarlo en el 在信仰 trabajo. 上也可以帮助丈夫。 También podemos ayudarlo en la fe. 有时候丈夫比较软弱，有时候信仰信心比较不好。 A veces el marido es más débil en la fe. 做妻子的人要鼓励他 La esposa debe alentarlo. 不是说用责备的，而是说现在今天有聚会鼓励他去聚会。
Así que debemos alentarlo a que vaya a la iglesia. 鼓励他说，每天在家里要常常有祷告。 Debemos alentarlo a orar en casa. 有的丈夫本来信心软弱，因为妻子的鼓励，所以他信心发起热心来。 Hay casos en donde el marido era muy débil en la fe, pero a causa de la 鼓励丈 exhortación 夫参与教会的圣工。 de la exhortación de la esposa, se volvió ferviente. 我们有些地方的教会姐妹信心都比较好。 Hay varias iglesias en donde las hermanas tienen mejor fe. 我们在美国也有一个教会教会负责人都是姐妹。 En una iglesia de Estados Unidos, todos Chemea. los encargados, todo el consejo son 弟兄 hermanos. 好像对教会都不关心， Y todos los hermanos no se ocupan de la iglesia. 所以有的人就笑他们说：“你们这个是菲利比教会。” Entonces, algunos le dicen que son como la iglesia de Filipos. 那些弟兄平时忙事业， Los hermanos de esa iglesia están siempre 休 trabajando. 闲时间就去打高尔夫球。 Y en momentos de descanso juegan al golf. 说好像教会的事情跟他们无关。 Y no se preocupan por los asuntos de la iglesia. 所以这个就不正常的一个教会，不正常的家庭。 Entonces, esta es una iglesia, una familia anormal. 所以做妻子的，你要鼓励、帮助你的丈夫信仰上能够站立起来。 Así que las esposas deben ayudar a los esposos a que puedan madurar espiritualmente. 从这个家庭开始。 Comenzando desde la familia. 为什么我们有时候在案例这个圣职人员的时候，案例圣职人员， Cuando hacemos imposición de diáconos o ancianos, 有时候看到这个姐妹真的是表现很好。 a veces hay hermanas que realmente son muy virtuosas 这个做丈夫的有时候比较比不上。 y cuyo marido no es tan 那 destacado. 有时候觉得说就安利这个姐妹来当教会的执事吧。 Entonces a veces consideramos nombrar a la hermana como 常 diaconisa, 常教会有一些顾虑， pero la iglesia tiene sus 我 preocupaciones. 希望说是不是可以请这个姐妹帮助她的丈夫，让她的丈夫信仰能够进步起来以后安利她的丈夫，这样比较好。 A veces prefieren exhortar a la hermana para que ayude al marido a crecer espiritualmente y luego nombrar al marido como diácono. 所以我们希望说，姐妹的一个角色就是你要帮助你的丈夫，尤其在信仰上更是这样。 Entonces, le exhortamos a las hermanas que deben ayudar al marido a crecer espiritualmente. 但是做妻子的，有时候丈夫在教会里面担任各样的圣职，我们要鼓励他， Y debemos alentarlos a que participen en los trabajos de la iglesia. 让他们能够专心服侍不要有很多的顾虑。 Debemos ayudarlos a que puedan servir a Dios de manera concentrada, sin preocupación. 有的弟兄在教会里面忙教会的工作常常又开会一开就开了很久。 Hay, por ejemplo, hermanos que hacen mucho trabajo en la iglesia o tienen reuniones y que llevan muchas horas. 有的做妻子的就一天到晚练，你怎么花那么多时间在教会？ Y tal vez haya esposas que los retan diciendo, ¿por qué gastas tanto tiempo 你 en 怎 la 么一天 iglesia? 一点都不关心这个家庭？ ¿Por qué no te ocupas de la familia? 这样子你怎么让这个丈夫安心在教会里面工作？ Si hacemos eso, ¿cómo el marido podrá trabajar sin preocupaciones 所以 en 你 la 要让 iglesia? 丈夫能够安心来服侍神。 Así que debemos permitirle que sirva a Dios 有些事情 Tranquilo 可以处理的，你就帮忙处理掉。 y si vos podés resolver algunos asuntos, entonces hacelo. 当然你住的真的有困难你就跟丈夫讲说，我们有些事情还是希望你来帮忙做。 Y si realmente no puedes hacerlo, conversa con tu marido para que lo hagan. 而不是用一种不好的态度，结果让你的丈夫在教会里面工作都没有办法安心。 Así que no debemos criticarlo con una mala actitud, haciendo que él no pueda servir a Dios tranquilo. 有一个长老在讲那个启示录的时候， Un anciano que habló sobre Apocalipsis. 所以有一个教会里面有一些耶洗别
Habló de una iglesia que había varias Jezabels. 啊，耶洗别是800-900年前的人呢，哎，2800-900年前的人呢。Jezabel es una persona de hace 2800 años. 啊，怎么在启示录还出现那个耶洗别？ ¿Cómo va a aparecer en Apocalipsis? 因为这个耶洗别就是亚哈王的妻子嘛。 Jezabel sabemos que es la esposa del rey Acab. 亚哈做王以后，变成历史上最坏的一个王。 Acab se convirtió en el peor rey de la historia. 因为他娶来一个耶洗别做妻子。 Porque tenía como esposa a Jezabel. 哎，不只是杀害神的先知哦， No solamente mataron a los profetas de 带来很 Dios 多的偶像哦， y trajo muchos ídolos, 而且能够影响这个亚哈王啊。 sino que influenció a Acab. 啊，本来他没有那么坏，结果他跟他出了很多的诡计。 Que Acab en realidad no era tan malvado, pero Jezabel le daba muchas ideas para 他 que se 连那 vuelva 个艺人 malvado. 啊，他都想办法作伪证，把那个艺人跟他的家族杀掉。 Incluso Jezabel le dio ideas para matar al justo Nabot. 他来夺取一个艺人的财产。 Y así el rey podía obtener la herencia 所以呢， de 耶 este 洗 justo. 别是一个非常不好的女人， Entonces Jezabel es realmente una mujer muy mala, 因为她很多错误的行为， porque obró de manera 而且影 errónea 响她的丈夫变成最坏的一个王。 influenció al marido para que se convierta en el peor rey. 我们做妻子的要影响丈夫你要正面的影响， La influencia que debe tener una mujer hacia el marido debe ser positiva, 正面的帮助， una ayuda positiva, 不要负面的影响。 y no influenciarlo de manera negativa. 有些负责人会大家在开会， A veces cuando se hacen reuniones del consejo de la 决定了 iglesia 说教会要怎么做。 y deciden ciertos trabajos a 但是我开 hacer. 完会以后第二天这个有一个负责人就来说我昨天讲的不算反对昨天的决议Y al día siguiente aparece un encargado y dice, no, las decisiones de ayer no cuentan. 因为当大家决定了以后他回来告诉太太， Porque luego de la reunión, él fue y le comentó a su 太太 esposa, 就竭力的反对 y la esposa se puso en contra. 所以他第二天他就反悔了。 Entonces este encargado al día siguiente dijo que sus decisiones no 有时候 contaban. 他的那个建议并不是正确的， Pero en realidad no es algo correcto. 所以他这个不是正面的帮助，是负面的。 Por lo tanto, esta esposa no lo está ayudando positivamente. 所以那个长老说这个就是耶洗别啦。 Por eso ese anciano dijo que existen Jezabels. 所以说这个妻子要做丈夫的帮手 Por lo tanto, la esposa debe ser ayudante del marido. 来帮助丈夫能够凡事能够帮助丈夫把这个家庭把它建立起来。 Ayudarlo a edificar la familia. 我们昨天谈到说夫妻在神所赐给我们的日子要能够快活度日。 También mencionamos que el matrimonio debe vivir bien 因为彼此是一体的关系 en los días que Dios les 一 da. 个和谐的家庭， Deben tener el concepto de unanimidad 所 y 以要彼 armonía. 此互相的尊重 Deben respetarse. 当然，我们也谈过说从不同家庭然后新婚要住在一起。 Hablamos también de que el matrimonio debe vivir junto. 因为本来有一些生活习惯思想不太一样 Si bien provienen de familias distintas con pensamientos distintos, 要彼此慢慢的调试，慢慢的适应 pero deben adaptarse entre ellos. 有一个笑话这样讲Hay un chiste que dice 所有的夫妻他们刚结婚的第一个晚上， que la primera noche de un matrimonio, 他说这个太太就听到说，厨房里面好像有老鼠出现la esposa escuchó como si hubiesen ratones 他就推他的先生 en la cocina. 说
老鼠在偷吃你们家的米。 Entonces la esposa despertó al marido y dijo, 当然丈夫就起来就赶了。 los ratones están comiendo el arroz de tu casa. 第 Entonces 二天呐， el marido 老鼠又来。 el marido se despertó y echó a los ratones. Al día siguiente volvieron los ratones. 这个太太就跟先生说啊，老鼠在偷出我们家的米。 Y en la segunda noche, la esposa le dijo, los ratones están comiendo el arroz de nuestra casa. 本来说这是你们家的米啊，现在变成我们家的米了。 Ayer dijo, estaban comiendo el arroz de tu casa y hoy dijo de nuestra casa. 到了第三天哦， Y el tercer 老鼠又来 día 了。 volvieron los ratones. 听到老鼠的声音呐， Y al escucharlo, 半句话都不讲啊，就爬起来，棍子拿着就追了。 ni siquiera despertó al marido, ella misma fue a echar a los 他 ratones. 说这个夫妻的关系啊，就是慢慢的彼此互相认识、了解，互相的慢慢的调试。 Entonces así es la relación del matrimonio, en donde se van conociendo de a poco y se van amoldando. 这个夫妻之间呢，有时候要找一些共同的一些喜好啦，或者是培养一些共同的嗜好。 Es importante también que el matrimonio encuentre una actividad que les guste 就 en 常常有 común 一些共同的话题。 o que tengan algunos temas de conversación en común. 比如说，如果大家都关心教会的工作，有时候就谈谈教会的事情。 Por ejemplo, si los dos se preocupan por la iglesia, pueden hablar de asuntos de la iglesia. 有时候就读了圣经以后大家可以彼此分享。 O pueden compartir reflexiones sobre la Biblia. 更重要的就是夫妻常常彼此祷告共同有共同的时间大家一起互相的代祷。 Y es importante también que tengan un tiempo de oración entre ellos. 圣经里面说两个人在地上同心合意的祷告，神在天上就会垂听。 En la Biblia dice que si dos personas oran en el nombre de Dios, Dios los escuchará. 当然两个人可以是两个同工， Dos personas pueden ser dos cotrabajadores, 或者两个朋友 dos amigos, 或者是父子之间， padre e hijo, 是兄弟。 hermanos. 那更重要的就是夫妻。 Pero es importante que el marido y la mujer también lo hagan. 所以夫妻两个人同心祷告神会垂听Entonces, si el marido y la mujer oran unánimemente, Dios los escuchará. 这个以撒结婚了20年， Isaac, luego de 20 años de 结果 casado, 没有孩子。 no tenían hijos. 那我说以撒就为他的妻子利百加来祷告。 La Biblia dice que Isaac intercedió, oró por su esposa. 后来神就赐给他一对双胞胎。 Y entonces Dios les dio unos mellizos. 所以在这个家庭里面，有时候遇到困难夫妻一起同心祷告， Entonces, 神会垂听。 cuando hay problemas en la familia y el matrimonio ora junto, Dios los escuchará. 拉结结婚了以后好久都没有孩子， Raquel, luego de casarse, tampoco obtuvo hijos. 结果她就跟丈夫雅各吵。 Y le lloró a su marido, Jacob. 你如果不给我孩子，我要气死了。 Si no me das hijos, me iré a morir. 雅各说不给你孩子不是我了，是神不给你Pero Jacob dijo, el que da hijos no soy yo, sino Dios. 所以同样遇到困难有时候就吵。 Pero así, a veces cuando tenemos problemas, discutimos. 有的就是一起祷告来克服这个困难。 Y otros oran y para 我 sobrellevar 们 el problema. 在美国南加州有一对夫妻 En el sur de California, de Estados Unidos, hay una pareja, 他们是开餐馆的 un matrimonio que tiene un restaurante. 因为有生意的时候忙得不得了 Y a veces les va muy bien y están muy 脾 ocupados. 气也特别不好 Cuando están muy ocupados, tienen mal carácter, 所以回家就吵 mal humor y se pelean. 如果没有生意两个人在那边生闷气也是吵 Y si no les va bien en el negocio, también se ponen de mal humor y también 所以 pelean. 天天吵 Entonces todos los días pelean. 后来这个太太说我们这样不行 Pero la esposa un día dijo, no podemos 我 seguir así. 们天天吵我们这个生意好也吵不好也吵这样日子怎么过下去呢 Ella dijo, no puede ser que peleemos cuando nos va bien y peleamos cuando no nos va bien. 这个太太就劝她的先生 La esposa le dice a su marido, 说我们要改变我们的生活
Tenemos que cambiar nuestra 因为 vida. 我们太忙了，所以我们都没有时间灵修， Estamos demasiado ocupados y no tenemos tiempo para cultivar la 所以我 espiritualidad. 们要花点时间祷告。 Deberíamos apartar un tiempo de oración. 感谢主啊！后来他们就同心祷告。 Y gracias a Dios ellos comenzaron a orar juntos. 祷告了一段时间以后，当然他们彼此之间就更加和谐， Y gracias a Dios comenzó a haber armonía entre 不会 ellos. 老是争吵。 No pelean con frecuencia. 本来那个生意也是普普通通啦。 Y en el negocio les iba más o menos. 不过后来南加州发生一个大地震， Y luego hubo un gran terremoto en el sur de 地震的中 California. 心就是在他们附近。 Y estaba cerca, el epicentro sucedió Pero cerca vamos de su restaurante. 有的餐厅啊都没有办法开业啦。 Entonces cayeron muchas casas y muchos 他 restaurantes 们的 cerraron. 餐厅啊就掉了一块天花板。 Y en su restaurante solamente se cayó una parte del techo. 刚好总统去那边巡视Y el presidente pasó por la zona 后来 de 就跑 riesgo 到他们餐厅去吃饭， y fue a su restaurante a comer. 他们就跟总统一起照相， Y se sacaron una foto con el 然后 presidente. 把那个照片就挂在他们的厅堂。 Entonces pusieron la foto en el restaurante. 哇，因为总统来过啊，所以变成一个很好的宣传呢。 Como el presidente visitó su restaurante, era un muy 哇， buen 他们的 anuncio. 餐厅就客满了， Entonces comenzaron a caer muchas personas 生 a 意相 comer 当好， y les empezó a ir muy 所以 bien. 变成一个转机啊。 Así que se convirtió en un punto de inflexión. 所以因为同心祷告以后整个改变，整个气氛改变。 Todo comenzó a cambiar cuando decidieron 所以 orar 给他们一个 juntos. 非常好的机会。 Y Dios también les dio una muy buena oportunidad. 所以我们夫妻之间要同心祷告分享道理。所以在这个属灵上真正能够彼此同行。 Así que el matrimonio debe orar juntos y debe compartir la palabra de Dios. 我们休息一下，我们再继续谈下一个，一起 Descansamos 默祷。 un rato, oramos en silencio.